Vamos a hablar entonces de las prioridades en una mente renovada. Definitivamente, cuando hablamos de prioridades, hablamos de algo que tiene que ver mucho con nuestro sentido común, que tiene que ver con la forma en cómo ordenamos nuestra vida. Hablar de una mente renovada es hablar de una mente con prioridades correctas. Pero, por ejemplo, hablar de prioridades es algo que nosotros utilizamos muy comúnmente. ¿Cómo es que nosotros nos ordenamos en la vida para hacer lo que tenemos que hacer, de lo más importante a lo menos importante? Los que hemos estado alguna vez en un avión recordamos siempre las indicaciones de que si el avión sufre una falta de presión, máscaras de oxígeno caerán de ahí de la parte de arriba del avión. Usted se debe colocar la máscara y primero colóquesela usted antes de ayudar a un pequeño o a la persona que está a tu lado. Esas directrices marcan un proceso prioritario para poder hacer las cosas correctamente. Esa es la idea. Una mente renovada es una mente que conoce las prioridades de la vida, que no se va a equivocar, que entiende claramente qué va primero y qué va después. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que es más valioso de aquello que es menos valioso? Aquella persona que puede discernir en medio de las circunstancias de la vida y puede entender aquello que es claro de aquello que está oscuro, lo eterno de lo temporal. ¿Cómo podemos definir una prioridad o las prioridades? Veámoslo de la siguiente manera. Se entiende por prioridades a un orden sucesivo de valores bíblicos mediante los cuales se establece una línea de importancia preferente que afecta la manera en que pensamos, actuamos y nos relacionamos. Un orden sucesivo de valores bíblicos mediante los cuales establecemos una línea de importancia preferente. Esa es la idea de las prioridades. ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que va después? ¿Cuáles son los valores que determinan que algo esté por encima de otro valor? Este orden preferente, esta línea de importancia preferente, afectará la manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros actuamos y la manera en que nosotros nos relacionamos. Como lo he mencionado hace un momento, todos nosotros de una manera u otra tenemos un orden de prioridades. Para algunos está muy bien pensado, para otros simplemente tiene que ver con el orden de la vida, pero todos tenemos un orden de prioridades. Ahora, este orden de prioridades puede ser en algún momento un problema. ¿Por qué puede ser un problema? Imaginemos a este personaje que está apareciendo en pantalla. Adolfo Hitler concentró todos los aspectos de su vida personal en el cumplimiento de sus prioridades. Él realmente fue un hombre enfocado con un orden de prioridades que él buscó impulsar, concretar y medirlo en su pensamiento, en sus acciones y en sus relaciones. ¿Qué hizo ese orden de prioridades? Convertir el mundo en una hoguera de muerte y terror. ¿Por qué? Por un falso y equivocado orden de prioridades en la vida. De ahí entonces que nosotros recalquemos la necesidad de generar un orden de prioridades correcto y un orden de prioridades bíblico en nuestras vidas. Un orden de prioridades que funcione de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, podemos responder a la pregunta: ¿por qué necesitamos prioridades? ¿Por qué es que necesitamos priorizar? Necesitamos priorizar, en primer lugar, por la realidad del pecado. De alguna manera nosotros sabemos, efectivamente, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Definitivamente, nosotros por la realidad del pecado y de nuestra separación de Dios, no podemos distinguir correctamente aquello que es bueno de aquello que es malo. Nosotros vivimos en una continua lucha por entender qué es lo importante de lo que es urgente. Muchas veces no sabemos discernir la realidad de lo que está a nuestro alrededor
producto justamente de esta conciencia pecaminosa que opaca nuestra capacidad de discernir las cosas correctamente. De ahí entonces que requerimos establecer, pensar, reflexionar en nuestras prioridades desde el punto de vista de la palabra de Dios. No es algo mágico, no es algo que nace simplemente de nuestro sentido común. Nosotros tenemos que hacer un trabajo distintivo en nuestras vidas de reflexión para establecer nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, nosotros también vivimos sujetos a muchas presiones del mundo. El mundo intenta decirnos qué es lo que vale la pena de aquello que no vale la pena. Vivimos permanentemente bombardeados por presión mundana para que nosotros adaptemos nuestras prioridades a lo que el mundo considera más valioso y menos valioso. Nosotros vivimos bombardeados por anuncios, vivimos bombardeados por la multimedia, el cine, la televisión. Todo el mundo está tratando de decirnos cómo debemos vivir, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Por lo tanto, yo necesito reflexionar y establecer un orden de prioridades correcto que se base en la palabra de Dios. En tercer lugar, yo necesito priorizar porque yo no voy a vivir para siempre. Yo tengo un tiempo limitado de vida y por lo tanto yo tengo que organizar mi vida de tal manera que mi vida pueda ser productiva a los ojos de Dios. Yo no tengo todo el tiempo. Mira, cuando alguien dice, yo tengo todo el tiempo del mundo. Cuando dice una persona que tiene todo el tiempo del mundo es porque no tiene nada que hacer, ¿verdad? Pero en la Escritura se nos demanda a que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Y en el griego esa frase es compra tiempo. Y por lo tanto, debido a mi tiempo limitado, yo requiero priorizar. Es como cuando nosotros vamos a un viaje de 3 o 4 días a una ciudad y nosotros tenemos que priorizar qué vamos a visitar y qué no vamos a visitar. Tenemos que calcular el costo de lo que significa poder hacer en ese tiempo limitado aquello que yo quiero hacer. Por lo tanto, necesito, debido a mi tiempo limitado, yo requiero priorizar. Requiero establecer prioridades adecuadas que permitan que mi vida camine, fluya, funcione, glorifique al Señor de tal manera que lo hago en el tiempo que el Señor me concede. Y esto va acompañado de una última necesidad de priorizar. Necesitamos priorizar porque somos mayordomos de Dios. Nuestra vida no está simplemente en nuestras manos para hacer lo que nos venga en gana. Básicamente, nosotros somos siervos del Señor. Al Señor Jesucristo es a quien nosotros servimos. No solamente en los asuntos de la iglesia, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, nuestras prioridades tienen que ir acompañadas de nuestra mayordomía, del hecho de que mi vida le pertenece al Señor. Por lo tanto, yo no me debo a mí mismo, sino que me debo a Él. Eso requiere entonces que yo me ponga a reflexionar qué es lo que el Señor espera de mí y cómo espera Él que yo viva. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar estas 4 fuentes: la realidad del pecado que me engaña en cuanto al orden de prioridades correcto, las presiones del mundo que me presiona a vivir de una manera que no es con la que yo debería vivir correctamente. El tiempo limitado, el saber que yo no vivo para siempre y por lo tanto tengo que darle el mejor uso a la vida que el Señor me da, y el hecho de que yo soy mayordomo del Señor. Yo tengo que trabajar para Él y eso es lo importante. Ahora, yo encontré esta frase. La encontré literalmente en una página del pastor MacArthur y me sorprendió que él no haya puesto el origen de la fuente del autor.
Y más me sorprendió todavía que el autor es un famoso teólogo liberal de principios del siglo XX. Sin embargo, la frase vale oro, realmente, y yo quiero compartirla con ustedes porque yo creo que representa de una manera clara por qué es que nosotros debemos priorizar y establecer prioridades en nuestra vida. Es una frase de Harry Emerson Fosdick y él dice lo siguiente: ningún caballo llegará a destino mientras no se le ponga el arnés. Ningún vapor o gas impulsará nada hasta que no se le confine. Ningún Niágara será convertido en luz y energía hasta que no se le entuba. Ninguna vida jamás se hará grande mientras no se enfoque, dedique y discipline. Como ustedes pueden ver, entonces esta frase encierra justamente el hecho de que nosotros tenemos una vida aparentemente a disposición, tenemos muchos recursos, dones y talentos que el Señor nos concede, tenemos el tiempo, pero todo eso tenemos que priorizarlo, tenemos que condensarlo. El caballo puede correr a toda velocidad de una manera bella a campo traviesa, pero no va a ninguna parte. El vapor de por sí no va a mover la locomotora. La energía no la va a producir simplemente una cascada. Eso es lo que el autor está diciendo. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos como este ejemplo de esta represa. Como ustedes pueden ver, es un inmenso lago, pero la única manera de producir energía es cuando se le entuba y cuando puede mover una turbina, cuando se usa todos los recursos y se prioriza de tal manera que se ejecuta con disciplina. Todo va a tomar tiempo, pero yo tengo que encontrar las prioridades correctas. Ahora, cuando hablamos de prioridades, podemos decir que esta palabra no existe completamente en las Escrituras como tal, la palabra prioridad. Es una palabra nueva en nuestro tiempo que ha ido asumiendo un rol importante en nuestra sociedad. Sin embargo, las prioridades sí aparecen en la Escritura. Por ejemplo, nosotros podemos afirmar con mucha claridad que la disposición del primer y grande mandamiento es el establecimiento de la prioridad bíblica sobre los mandamientos de Dios. Maestro, ¿cuál es el gran mega mandamiento de la ley? Porque esa es la palabra griega, la palabra mega. ¿Cuál es el mega mandamiento de la ley? El Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. ¿Se dan cuenta? Grande y primero. De tal manera que se establece por su capacidad y por su lugar. Es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Justamente esa es la razón de ser de las prioridades. Las prioridades nos ubican en el orden correcto y sucesivo de la forma en que nosotros debemos vivir la vida. Y es evidente aquí que el Señor establece el orden de prioridades correcto. Y la manera en que nosotros debemos enfocar todos los demás mandamientos que aparecen en la Escritura. Esto tiene que ver entonces en nuestra manera relacional con Dios y nuestra manera relacional con el prójimo. ¿Cuál es el medio? El medio es el amor. ¿Qué tipo de amor? Un amor completo, un amor sublime, un amor que involucre todo lo que yo soy. Y ese mismo tipo de amor es el amor que yo debo enfocar con mi prójimo. Y cuando yo percibo este orden prioritario, entonces yo voy a interpretar todo el resto de los mandamientos de Dios a la luz de esta gran sombrilla. O sea, el amor
es el vínculo perfecto. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, todo otro mandamiento que aparezca en la Escritura, yo lo voy a subordinar a esta realidad general. Ahora, el Señor habla en otras partes de la Escritura de la misma manera. En Miqueas, el Señor dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. O sea, lo hace a modo de pregunta, pero esa es la realidad de la presentación que el Señor hace. Nuevamente, las prioridades son demandas. Las prioridades no son sugerencias. Las prioridades son el orden de vida con el que yo quiero vivir, a pesar de que yo venga con el viento o la corriente en contra. Esa es la manera en la que el Señor me demanda que yo viva. Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que es bueno el Señor nos lo demanda. A veces nosotros creemos que lo bueno tiene que nacer simplemente de mi corazón. Es que no lo siento. Es que no me nace. Es que son las prioridades de Dios. Y como prioridades tú tienes que sujetarte a ellas. Y justamente nosotros encontramos que eso es justamente aquello que el Señor le reclama, por ejemplo, a los escribas y fariseos, justamente con respecto a lo que acabamos de leer hace un momento. Miren lo que el Señor dice en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos, ¿qué dice? De más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Qué es lo que el Señor le condena a los escribas y los fariseos? Es que ellos habían invertido el orden de prioridades. Le habían dado valor a aquello que era de menos importancia, y aquello que era de mayor importancia ellos lo habían descuidado. Por eso les llama hipócritas. Ustedes pagan el diezmo de las minucias y han descuidado los preceptos de mayor peso, de mayor gloria de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y hermanos, la historia de la iglesia nos ha demostrado en más de 2000 años que las veces en que la iglesia ha cometido los errores más grandes, ha derramado la mayor cantidad de sangre y ha actuado de manera opuesta a los designios del Señor, ha sido como consecuencia no de una desobediencia solamente, sino de la inversión de las prioridades de Dios. Cuando nosotros invertimos las prioridades de Dios, entonces caemos justamente en lo que el capítulo 23 de Mateo nos enseña de una manera sumamente ordenada. Yo les invito a que ustedes luego en su casa, mañana, el día de feriado, lean Mateo 23 de corrido, todo el capítulo, y ustedes pueden encontrar de manera detallada cómo la inversión de prioridades estaba latente en la religión judía del tiempo de Jesús. Tenemos que cuidarnos, porque el Señor ha dispuesto claramente las prioridades con respecto a nuestra relación con Él, las prioridades con respecto a la forma en cómo nosotros debemos operar, y aún las prioridades con respecto a aquello que es básico en nuestra vida. Ustedes conocen este pasaje que es que nosotros lo usamos muy a menudo. No os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas.
que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros tenemos entonces establecida de una manera muy clara el orden de Dios, aún con respecto a lo que es elemental en nuestra vida. La satisfacción de nuestras necesidades elementales. ¿Qué beberemos? ¿Qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? Definitivamente no son solo los gentiles, sino que los seres humanos buscan ansiosamente esas cosas. Pero nosotros establecemos un orden de prioridad y el Señor pone un pero. ¿Es que acaso yo no me voy a preocupar por comer, por beber y por vestirme? Sí, pero, o sea, como ustedes ven, el orden de prioridades sale del corazón de Dios y me afecta. Me afecta desde la voz de Dios, no desde la realidad de mis necesidades, sino que mis necesidades están allí, pero cuando Dios habla, yo voy a afectar el orden de mi corazón. Yo voy a afectar el orden de mi corazón y voy a buscar primero su reino y su justicia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me está diciendo el Señor? Altera el orden de prioridades. Busca primero el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Pongámoslo en algunas frases, en un par de frases que nos ayuden a entender esta realidad. Queda claro que los discípulos de Jesús no deben simplemente abstenerse de la búsqueda de cosas temporales como su meta principal para diferenciarse de los paganos. O sea, no se trata solamente de que ahora yo voy a vivir en un permanente ayuno y no importa lo que pase, voy a entrar a un monasterio y se acabaron las preocupaciones de la vida. No se trata de esa realidad, sino de establecer un orden de prioridades que afecte aún mi ansiedad. Buscar el reino de Dios es convertir la búsqueda por la sumisión y la autoridad del Rey y su justicia como un esfuerzo perseverante, prioritario y superior al nivel de la satisfacción de nuestras propias necesidades básicas que finalmente están en las manos del Rey. Yo voy a poner no mi ansiedad por satisfacer mis necesidades primero, sino mi necesidad de someterme a la autoridad y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que finalmente Él tiene cuidado de mí. ¿Se dan cuenta? Pero eso yo tengo que priorizarlo. Yo tengo que tomar una decisión en mi corazón. Pero buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. No es una fórmula mágica. No es algo que simplemente yo voy a repetir. Es algo que tiene que mover mi corazón y mover mis decisiones y mover mi actitud ante la vida y moverme de tal manera que esa va a ser la primera demostración de que soy diferente a los paganos. Para mí, en primer lugar, como si fueran mis necesidades básicas de comer, vestirme y tener techo, es glorificar al Señor con mi vida y someterme al Rey de los cielos. Esa es mi primera decisión. Allí está mi prioridad. Y esa prioridad es tan evidente como la que los hombres tienen por satisfacer sus necesidades básicas. ¿Ven ustedes la diferencia? ¿Ven entonces cómo el orden de prioridades renueva y transforma mi mente? De tal forma que yo puedo vivir de una manera distinta y puedo ir caminando entendiendo cómo es que el Señor espera que yo le glorifique con lo que yo soy. Esto lo vemos de manera evidente en la vida de Jesús. Permítanme presentarle algunas viñetas de la vida de Jesús que nos muestran claramente cómo es que el Señor sujetó su vida a la autoridad del Padre para que todo lo que Él hiciera sea para gloria del Padre y cumplimiento del propósito por el cual Él había venido. Aún desde pequeño, cuando Él a los 12 años se pierde de sus padres y lo encuentran en el templo y Él dice, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario
estar en la casa de mi Padre? ¿Por qué ustedes me buscan? Ustedes deberían saber que por quien yo soy, me era necesario. Eso tiene que ver con un orden prioritario en obediencia al Señor. Me era necesario estar en la casa de mi Padre. Esto me es necesario. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Significa que yo estoy cambiando el orden de prioridades y mis necesidades sustanciales se convierten ahora en un segundo lugar porque he puesto la sumisión al Señor en primer lugar, sabiendo que Él tiene cuidado de mí. Cuando Él empieza su ministerio, nosotros encontramos un momento en donde al Señor lo estaban buscando por todas partes. Y Él dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Recordemos que en ese momento, muy de mañana, salen a buscar a Jesús sus discípulos. Señor, todos te buscan. Como que aquí en Capernaum tú te quedas aquí por el resto de tus días. Porque no se trata de ti, sino del pueblo que te está buscando. Pero el Señor tiene claro que no se trata solamente de lo que sucede en Capernaum, sino de un plan superior que Él había priorizado. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. En su encuentro con la mujer samaritana, nosotros sabemos que Jesús estaba allí al mediodía. Los discípulos habían visto, ellos habían ido al pueblo a buscar de comer, Jesús no había comido, ellos estaban preocupados por que el Señor coma. Ustedes conocen la historia, Juan capítulo 4, y dice que el Señor les dice a sus discípulos, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Notan el orden de prioridades? Es un orden de prioridades que el Señor lo tiene establecido muy claramente. Él no se dejaba llevar simplemente por sus apetitos, ni por las circunstancias, ni por las presiones externas, sino que Él tenía una agenda que era el plan de Dios, pero para poder realizar el plan de Dios necesitaba un orden de prioridades. Saber exactamente qué es lo que Él iba a hacer. Más adelante, ya al final de sus días sobre la tierra en Getsemaní, Él dice, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nuevamente, el Señor manifiesta un espíritu de completa obediencia, pero también manifiesta el deseo de que el orden de prioridades esté correcto, porque el orden de prioridades depende del corazón de Dios. Y cuando yo tengo un orden de prioridades, yo voy a poder luchar con las presiones del mundo. Voy a poder luchar con la realidad de mi propio pecado. Voy a poder luchar con lo limitado de mi tiempo. Voy a reconocer que soy un mayordomo y que el Señor espera algo de mí. Tengo mi mente ordenada, sé que va primero, sé que va después. Yo estoy buscando la voluntad del Señor y el Señor lo hizo hasta su momento final. Sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. No hay duda que el Señor de principio a fin se sujetó en obediencia al Señor y al mismo tiempo su orden de prioridades era el correcto desde el principio hasta el fin, porque las prioridades están muy relacionadas a la obediencia. El pastor John Piper escribió lo siguiente: la obediencia coloca a Dios en el trono y lo honra en todas las cosas.
y por eso Dios se deleita profundamente en ella. Dios sonríe como lo haría cualquier padre al ver que sus hijos cobran valor, porque saben que los brazos fuertes de su papá están detrás de ellos. Se deleita en nosotros al ver que nuestro tesoro está en Él y no en los incentivos del pecado, y que por eso le obedecemos. Se complace en la mansedumbre y humildad de la sumisión que busca difundir el nombre de Dios y no el del hombre. Se regocija cuando nuestras almas descansan en la suficiencia de su sabiduría y se alegra sobre nosotros con cánticos cuando consideramos que su voluntad sobrepasa los caminos del hombre. ¿Y cómo termina él? Y le damos el primer lugar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. De tal manera que la obediencia es el pilar sobre el cual nosotros establecemos nuestras prioridades. De tal manera que si nosotros quisiéramos ver y descubrir un orden básico de prioridades, simplemente porque de esto tendríamos que hablar en un curso completo sobre las prioridades del cristiano, y la intención es mostrarles a ustedes la necesidad de que si queremos glorificar al Señor con nuestras vidas y tener una nueva mente renovada, tenemos que establecer un orden de prioridades bíblico para nuestra vida. Porque por dos razones. La razón negativa, como lo hemos mencionado, es la realidad del pecado que nos hace desviarnos de aquello que Dios quiere para mí. Y por lo tanto yo tengo que grabar en mi corazón lo que el Señor espera de mí. Y las presiones del mundo que continuamente buscan que yo sea como el mundo es y no como el Señor espera que yo sea. No solamente en mi vida personal, en mi vida profesional, en mis relaciones, en mi modo de vivir, en mi modo de gastar, el mundo ejerce presiones. Yo soy pecador, yo vivo en este mundo, yo necesito someterme a las directrices del reino de los cielos. Mis prioridades no pueden estar ordenadas por mi pecado ni por las presiones del mundo, tienen que estar ordenadas por el Señor. Ese es desde el punto de vista negativo. Y desde el punto de vista positivo, yo necesito ordenarme y saber lo que yo tengo que hacer para la gloria de Dios, porque mi tiempo es limitado y porque yo soy básicamente un siervo de Dios en esta tierra. Yo necesito ordenar mi vida. De tal manera que de manera negativa y de manera positiva, nosotros necesitamos encontrar un orden. Ahora, este orden de prioridades, al igual que en la vida de nuestro Señor Jesucristo, está todo relacionado con Él. Está todo relacionado con nuestro Señor. Por lo tanto, la primera prioridad es el Señor y mi relación con Él. Miren ustedes lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Miren ustedes este concepto. O sea, ¿por qué se lo dice así Moisés al pueblo? Porque necesitamos ordenar nuestra mente y descubrir quién es Dios. Pareciera, pero por supuesto, Pepe, ¿cómo me dices esto? Pero necesitamos pensarlo. Reconoce hoy y reflexiona en tu corazón, piénsalo. Hoy día siéntate y piensa en esto. ¿Piensa en qué? Piensa que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra también. Que arriba y abajo. Y no hay otro. No hay otro Dios. Por lo tanto, toda mi sumisión y toda mi adherencia es con Él. En base al reconocimiento de este Dios, dice la segunda parte, así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da
para siempre. El marco de la primera prioridad es quién es Él y qué es lo que el Señor me encarga. Y en medio está el principio de la obediencia. Pero nuestra primera prioridad es el Señor y mi relación con Él. En segundo lugar está el Señor y mi familia. Algunos escriben y ponen el Señor, mi familia. No. Es el Señor y mi relación con Él. Es el Señor y mi familia. Porque yo no puedo poner a mi familia sola. Es lo que el Señor tiene que decir con respecto a mi familia también. Porque yo voy a tratar a mi familia conforme a lo que el Señor espera que yo haga con ella. No es algo que el Señor me lo entrega completamente a mí, a mi suerte y a mi veredicto. Va de acuerdo a lo que el Señor espera que yo haga. Y esto lo encontramos multitud de veces en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Pero vamos a este pasaje sencillo de Colosenses, que ustedes lo saben, que tiene un paralelo también en Efesios. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si ustedes recuerdan y juntamos los pasajes paralelos, nos vamos a dar cuenta que el orden prioritario de relación con nuestra familia siempre depende del Señor. Las mujeres sométanse como al Señor. Maridos, amen como el Señor amó a su iglesia. Hijos, sujétense y sean obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Por lo tanto, se desprende de esa gran sombrilla de la primera prioridad. Ahora, en segundo lugar, el Señor y mi familia también dependen de la voz de Dios y el Señor me ubica. Yo estoy en primer lugar, pero ahora lo que tú hagas con tu familia dependerá de tu obediencia a mí y de la manera en que tú te comportes conmigo. Las prioridades no son independientes, son interdependientes, pero están bajo la sombrilla de la primera prioridad, de tal manera que el Señor gobierna todas las cosas. Podemos hablar de una tercera prioridad: el Señor y mi trabajo y mi servicio. Algunos han puesto que el trabajo está en un lugar y mi servicio al Señor está en otro lugar. Y eso genera una dicotomía, una separación. Y muchos prefieren y son excelentes en el trabajo secular, mientras que en el servicio espiritual son flacos y enclenques. Esa es una realidad. Nosotros somos sobresalientes en el mundo secular, excelentes profesionales en el mundo secular, y somos realmente una desgracia en el mundo espiritual. Impuntuales, desordenados, ausentes. Ninguna de las cosas que nosotros haríamos en el mundo secular. Sin embargo, en la Escritura no hay esa dicotomía. Mi diaconía es mi diaconía secular y mi diaconía espiritual. Lo que yo haga para el Señor en la iglesia y lo que haga para el Señor en el mundo, lo hago para el Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Yo voy a recibir la recompensa de parte del Señor en todo lo que haga. En todo lo que haga, porque el pasaje no hace una distinción. Y todo lo que hagas en la iglesia, no dice. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón. O sea, sé íntegro. En el mundo secular, destácate, porque lo haces para el Señor y Él te dará tu recompensa. En la iglesia, destácate, hazlo con todo el corazón, porque lo haces para el Señor y de Él recibirás la recompensa. Como ustedes pueden ver, las prioridades nos ordenan,
pero sigue siendo el Señor el quien dirige todo esto que Él espera de nosotros. Yo creo que nosotros tenemos el privilegio de poder tener una iglesia con hombres y mujeres sobresalientes en el mundo secular. De verdad que nosotros nos gozamos como pastores de tener el privilegio de tener una iglesia con varones y damas sobresalientes en el mundo secular, realmente honrados en el mundo secular. Pero a veces nosotros notamos que existe un abismo entre esa categoría y la categoría de servicio que nosotros esperaríamos de esas mismas personas en la iglesia. Esa dicotomía tenemos que romperla y tenemos que volver a priorizar y a ubicar las cosas en su sitio. Entonces, esta prioridad es fundamental. Y por último, podemos señalar estas 4 prioridades básicas de la vida que luego empiezan a desenrollarse en una serie de niveles y en una serie de decisiones que nosotros podemos tomar. Pero podemos hablar de el Señor y mi prójimo, porque ahora la forma en que nosotros nos relacionamos con el resto del mundo también depende de nuestro Dios. Miren nuevamente este pasaje de Deuteronomio. El Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Primera parte, nuevamente, señores, ¿a quién yo miro? Al Señor. El Señor es mi modelo de comportamiento. En Él descansan los valores que luego yo voy a cuidar. El Señor no nos hace mirar en primer lugar la necesidad ni la calidad de las personas a las cuales nosotros vamos a atender. El Señor dice, mírame a mí. Pero señores, que me llama el ojo la necesidad. No, mírame a mí. Mírame a mí. Porque si lo ves a Él, te vas a desanimar. Si lo ves al necesitado, va a oler mal. Si lo ves al necesitado, lo vas a ver pecador. Porque quiere un pan, pero no lo merece. Mírame a mí, prioriza, mírame a mí. El Señor vuestro Dios es Dios de dioses, es Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. ¿Ya? ¿Está claro? O sea, miren cómo se presenta el Señor. No hay nadie como Él. No hay más poderoso que Él. Es grande, poderoso y temible. Ese Dios no hace acepción de personas. Y por lo tanto, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Nuevamente, eso es lo que hace. ¿Quién es mi Dios? ¿Qué hace mi Dios? Ahora yo quiero que tú hagas lo mismo. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Y si continuamos la lectura va a ser, y de ahí te saqué yo. Y de ahí te saqué yo. Entonces, nuevamente, las prioridades tienen que ver con el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene en primer lugar? ¿Qué es lo que el Señor tiene en segundo lugar? ¿Cómo espera que nosotros actuemos? Las prioridades no nacen del mundo, porque el mundo no nos va a mostrar las prioridades. Las prioridades las tenemos que encontrar en el corazón de Dios y tenemos que aferrarnos a ellas para poder guardarlas. Permítanme un par de minutos adicionales para ver algunos consejos generales básicos para poder trabajar el orden de prioridades bíblico correcto. En primer lugar, identifique la identidad del que propone la prioridad y permita que el Señor afecte sus lealtades. Acá hay algo sumamente interesante. Siempre va a haber una propuesta de prioridades. Tú debes hacer esto,
¿Por qué tú tienes esto en primer lugar y en segundo lugar? ¿Por qué estás yendo a la iglesia en lugar de estar haciendo esta otra cosa? ¿Por qué aquí y por qué allá? Siempre hay la identidad de alguien que sugiere un modo de comportamiento, un orden de prioridades. Nuestros jefes muchas veces nos pontifican sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Identifique usted la identidad del que propone la prioridad y permita que el Señor afecte sus lealtades. Que nuestra primera lealtad sea al Señor. Porque nuestro problema con las prioridades, cuando estamos a solas no pasa nada. Pero cuando es mi esposa la que me está pidiendo que cambie las cosas, cuando es mi jefe que me está diciendo que quiere que venga los próximos 4 domingos a trabajar, cuando es mi hijo que me está reclamando que le compre algo que yo sé que no vale la pena, ahí hay una identidad con respecto a la prioridad. Y yo tengo que dejar que el Señor afecte mis lealtades. Ahí es donde yo tengo que entender y ahí es donde funciona y se hace carne cuando el Señor nos dice que si no le amamos más a Él, no somos dignos de Él. Entonces, esa primera cosa. En segundo lugar, no espere una catástrofe para poner las prioridades correctas. Dios mío, si algo que los pastores tenemos como consejeros es que sí, yo sé que debía haber pensado en esto antes, pero no lo hice, yo sé. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. No espere una catástrofe, reflexione, piense, ordénese antes de la tormenta. Dice, y rápidamente, porque no la puedo dejar de contar, la historia de que una vez un hombre va a un campo y encuentra la casa del granjero que se había caído por completo. Cuando le pregunta al granjero, ¿qué pasó? Le dice, bueno, es que acá llueve tanto que se me pudrió el techo y se cayó. Entonces dice, ¿y por qué no lo arreglaste? ¿Y por qué no lo arreglaste antes? Bueno, porque en verano no pasaba nada, no había gotera, entonces no lo arreglé. Y en invierno, bueno, en invierno llovía tanto que uno no puede trabajar con humedad. Entonces dejé que el techo se me caiga. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces nosotros esperamos una catástrofe? Tengo que aprender de mis propios errores. Esa es filosofía del diablo. El Señor nos ha dejado en su palabra la forma en que nosotros podemos caminar. En tercer lugar, rápidamente, hermanos, denme 5 minutos. Pague el precio por lo que cree. Pague el precio por lo que cree. Una prioridad se afirma cuando la pago. Una prioridad no se afirma cuando la cojo al crédito, ni con la tarjeta. Yo necesito pagar el precio por lo que creo y se convertirá en una prioridad en mi corazón. Cuando decido y tomo la decisión y la pongo en práctica, porque el Señor dice, yo honraré a los que me honran. Ponga en práctica, pague el precio por lo que cree y afirmará la prioridad. Y esa prioridad afirmada se convertirá en una acción permanente en su propia vida. En cuarto lugar, esto es interesante, no procure simplemente vivir una vida normal, porque tenemos un Dios sobrenatural. Si yo tengo mis prioridades, y mis prioridades son las de un hombre de clase media, bueno, yo quiero mi jipeta, mi departamentito, mi casita en Juan Dolio, una buena cuentita de ahorro, un trabajito en un banco, mi ropita y mis 2 viajes al año. Ya, Señor, por favor. Señores, una vida normal no es lo que el Señor quiere de nosotros. No aparece en la Biblia, no aparece en la Biblia. Una vida normal. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Señor, estoy persiguiendo cristianos en Damasco. No, no es lo que yo quiero para ti. No hay vidas normales. Porque las vidas normales son pecaminosas. Porque se sujetan a los patrones de este mundo. Es lo que el mundo quiere. Pregúntate si tú tienes una vida tan bonita, pero es que es exactamente lo que el mundo espera que tú vivas. De tal manera que todo eso, en lugar de tirarte hacia arriba, te tira hacia abajo.
no vivamos, no procuremos con nuestras prioridades simplemente vivir una vida normal, porque tenemos un Dios sobrenatural. Nuestras prioridades tienen que representar a Dios, no a nuestros gustos y colores. Quinto, ore pidiendo discernimiento espiritual, valentía y fuerza para no flaquear ni retroceder. Ore. Esto se gana también en oración. Pídale al Señor, discuta con Él, presente su caso. El Señor conoce sus suspiros. El Señor cuenta cada una de sus lágrimas. El Señor conoce de sus luchas. Converse con el Señor. Pídale fuerza y valentía, porque guardar las prioridades de Dios requiere en este mundo ser valiente, no desmayar, retroceder nunca, rendirse jamás. Esa es la expectativa del Señor. En sexto lugar, no dude en rendir cuentas y pedir consejo. No se oculte, manifieste sus prioridades y rinda cuenta de sus prioridades. Pida consejo, pida apoyo, júntese con otros. Somos una comunidad que queremos vivir glorificando al mismo Dios, de tal manera que no nos ocultemos, sino que saquemos a la luz lo que nosotros somos. Es importante reconocer algo que hemos venido diciendo a lo largo de estas sesiones. Sin una vida devocional adecuada, las prioridades se nublan. Si yo no estoy continuamente yendo a la palabra, luego esas prioridades que son bíblicas se van a borrar. Las líneas se van a oscurecer. Necesitamos ir a la palabra continuamente. Ahora, este es un asunto básico, por favor. Mañana es feriado. Las prioridades en la Biblia son muy claras. Las prioridades en la Biblia son muy claras. En primer lugar, señores, no invente. No invente. No que mi prioridad es, no invente. ¿Dónde está en la Biblia? El Señor ha dejado muy claramente en su palabra las cosas que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por lo tanto, vaya a la palabra y descubra qué es lo que el Señor quiere que usted haga. No invente. En segundo lugar, no más excusas. Ay, es que si tú supieras cómo es mi jefe, que si yo le digo que no, y si tú conocieras a mi esposa, y si tú entendieras la situación en la que yo vivo, y si tú supieras las deudas que yo tengo que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. No más excusas. Pongamos el orden correcto en nuestras vidas y no pongamos más excusas. En tercer lugar, no se considere un caso único. Pepe, yo sé que todo el resto debe hacer eso, pero yo no. Ah, tú no, sí, yo no, porque yo soy único. Yo soy especial. Rompieron el molde. Conmigo rompieron el molde conmigo. Por lo tanto, mi orden de prioridad es diferente. A todo el resto es diferente. No, yo no, los domingos no vengo yo. Los domingos no. ¿Por qué? No, los miércoles tampoco, no, porque todos tienen que venir menos yo. Leer la Biblia, no tanto tampoco, no me pidas así porque yo soy diferente. Yo me comunico así como, tengo entrada distinta. Si tú supieras, no somos casos, el Señor no hace acepción de personas. Y Él es grande, poderoso y temible. Y no hace acepción de personas. En último lugar, no se contente con la teoría. Es que yo sé cuáles son mis prioridades. Estuve en la clase de Pepe. ¿La está practicando? Ese es otro problema, ¿no es cierto? Pero yo sé la teoría. Dios en primer lugar. Está. Y afírmela, pague el precio. Démosle. No inventemos, no nos excusemos, no somos caso único, no nos contentemos con la teoría. Es importante que grabemos nuestras prioridades en el corazón con textos bíblicos. Miren este precioso salmo. Sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Lo voy a poner en el auto, ahí en el vidrio. Sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Eso tiene que ver con nuestras prioridades. Yo no me voy a avergonzar de mi esperanza. Este es mi estilo de vida. Así vivo yo. No me avergüenzo de venir a la iglesia.
Hoy día alguien me preguntaba, Pepe, ¿yo en el trabajo debería decir en algún momento que soy cristiano? ¿O yo puedo mostrar que soy cristiano simplemente a través de mi buen comportamiento y esa cosa? Y yo le dije, de ninguna manera, hermano. Tú tienes que decir, tú no puedes avergonzarte de tu esperanza porque el Señor está rigiendo tu vida. Y nadie va a entender por qué eres una buena persona si tú no dices por qué eres buena persona y de quién dependes para ser una buena persona. Señor, sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. En 10º lugar, son 11, así que estamos terminando. No demos lugar a lo que no contribuye a honrar nuestras prioridades delante de Dios. No demos lugar a lo que no contribuye a honrar nuestras prioridades delante de Dios. Nos gusta coquetear con el fuego. Déjame probar a ver qué pasa. Me gusta estar cerquita, pero no demos lugar a aquello que deshonra las prioridades que hemos establecido delante de Dios. O sea, es que no se trata de mí, se trata de los demás, de mis amigos, o de la reunión, o de aquí, o de allá. No demos lugar. Las prioridades establecen nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida está determinado de tal manera que es como una carretera por donde yo voy a circular y que me va a llevar a un destino que es el reino de los cielos. Si por ahí yo empiezo a ver que dice el letrero Disney, la Metro Goldwyn Mayer, preocúpate porque no va al reino de los cielos. Estás yéndote a otro camino, estás equivocando el lugar. No demos lugar a lo que no contribuye a honrar nuestras prioridades delante de Dios. Honremos nuestras prioridades. Por eso es que, en último lugar, celebremos los frutos de guardar nuestras prioridades. Celebrémoslo. Ay, sí, no pude ir al play por ir a la iglesia. Qué cosa, ¿no? Pero hay que cumplir, hay que cumplir. Si no, Chacho me va a estar mirando feo después. Me va a estar llamando a la oficina por no haber... Celebremos, hermano. Usted celebra cuando, qué bueno es, decía el apóstol Pedro, cuando haciendo lo bueno sufrimos. Porque si soy un delincuente y me meten preso, bien merecido te lo tienes. Pero si lo estamos haciendo por el Señor, si yo voy en la línea, esta línea larga de la avenida, todos los días me pasa, de lunes a viernes, línea larga de la avenida, me pongo aquí, correcto, y en eso viene un caballero y varios caballeros se meten por aquí, obstaculizan la otra línea, y en eso los veo que pasan y doblan. Pasan y doblan. Y yo me quedo ahí esperando. Gloria a Dios, tengo que decir. Erika, gloria a Dios, tenemos que decir. Que nosotros guardamos la ley y tenemos un estilo de vida que honra al Señor. Hermanos, una mente transformada por la palabra es una mente que tiene prioridades correctas y paga el precio por ellas y se goza en vivir de esa manera. Gocémonos viviendo de esa manera, porque es la manera que honra al Señor y es la forma en cómo nosotros manifestamos el carácter de nuestro Dios, porque nuestras prioridades dependen de lo que Él es y conforme a lo que Él es, Él nos demanda que vivamos. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.